Bien, hola a todos, buena tarde, un gusto tenerles nuevamente por acá. El día de hoy pues vamos a resolver un siguiente ejercicio con respecto al tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. De una arena se conocen los siguientes datos. Índice de poros E igual a 0.572 y peso específico de las partículas YS igual a 26 kN sobre metro cúbico. A partir de dichos datos se pide obtener la porosidad N, el peso específico seco YD, el peso específico saturado YSAT y el peso específico sumergido Y', considerando para este caso de que el peso específico del agua es de 10 kN sobre metro cúbico, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver el ejercicio es definir qué datos a mí se me están dando. Por ejemplo, yo conozco como punto de partida de que la relación de vacíos es de 0.572, pero yo sé de que esa relación de vacíos yo la puedo expresar, ¿no? En su forma de una razón, que sería dividiendo lo que es el volumen de vacíos con respecto al volumen de los sólidos, ¿no? Por lo tanto, eso sería igual a 0.572. Y lo siguiente que nos da el ejercicio es el peso específico de las partículas del material. Entonces yo aquí voy a decir gamma S es igual, ¿no? En este caso sería al peso de la fase sólida del material dividido entre el volumen que ocupa esa fase sólida. Y eso va a ser igual a 26. En este caso serían kilonewton sobre metro cúbico. ¿Sí? Estos son los datos de partida. Entonces, a partir de ellos, pues podemos obtener el peso específico relativo de las partículas sólidas o más comúnmente, como nosotros lo denominamos, GS, gravedad específica, ¿no? Y esa gravedad específica la definimos como el peso específico de las partículas dividido entre el peso específico del agua, ¿sí? Que también es un dato que a nosotros se nos da en el ejercicio. Por lo tanto, nosotros tendríamos que dividir 26 kN sobre metro cúbico entre 10, en este caso. Y eso nos da una gravedad específica de 2.6, ¿sí? De la definición de porosidad, pues nosotros sabemos de que va a ser igual a el volumen de vacíos dividido entre el volumen total, ¿cierto? Entonces, aplicando las definiciones matemáticas de las propiedades índice y las relaciones entre ellas, pues podemos determinar la porosidad a partir del índice de poros o de la relación de vacíos de la siguiente manera, ¿no? Entonces podríamos venir y decir, bueno, este volumen, esta porosidad también es igual a lo siguiente. Volumen de vacíos entre, lo voy a mover un poco hacia abajo. Y el volumen total, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, como una sumatoria del volumen de vacíos más el volumen de sólidos, ¿sí? Yo podría dividir, ¿no? Tanto el numerador como el denominador entre el volumen de vacíos, porque a mí me interesa expresar esta porosidad en función de la relación de vacíos. Y recuerden de que esa relación de vacíos es igual, ¿no? Aquí la tenemos, a volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Por lo tanto, yo voy a copiar esto y voy a dividir el numerador entre volumen de sólidos y el denominador también en el volumen de sólidos. Entonces aquí, el volumen de sólidos, ¿cierto? Entonces, esta relación de arriba
la podremos colocar como E en el numerador. Esto también es E. Y volumen de sólidos entre volumen de sólidos pues es 1. Por lo tanto, esto lo podríamos reescribir como E más 1. ¿Sí? Y nosotros ya conocemos lo que es la relación de vacíos. Es un dato que nos da el problema. 0.527 dividido entre 0.527 más 1. Resolviendo aritméticamente, pues ese valor nos debería de quedar 0.364. ¿Sí? Y esta pues sería la porosidad que tiene este material. El siguiente inciso nos dice de que debemos de encontrar lo que es el peso específico seco, ¿no? Entonces, de manera similar, pues vamos a deducir ese peso específico, partiendo directamente de la definición que nosotros conocemos, ¿no? Entonces decimos, bueno, YD es igual al peso de la fase sólida dividido entre el volumen total. ¿Ok? Este peso de la fase sólida yo lo puedo encontrar realizando lo que es un despeje de la definición que hacíamos del peso específico de las partículas, ¿no? Entonces vean de que aquí nos aparece el peso de la fase sólida. Entonces lo podríamos expresar en el numerador como el peso específico de las partículas multiplicado por el volumen que ocupa esa fase sólida, ¿no? Y el volumen total, pues lo volvemos a expresar como una suma. ¿De quién? De el volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Eso también, pues nosotros podríamos dividir tanto el numerador como el denominador entre el volumen de sólidos, perdón, con el objetivo de que nosotros pues lleguemos a tener este peso específico seco en función de la relación de vacíos y del peso específico de las partículas que se nos dan como datos en el problema. Entonces vean qué pasa, ¿no? Voy a copiar acá, voy a pegar y este numerador lo voy a dividir entre el volumen de sólidos y eso también lo voy a dividir entre el volumen de sólidos y esto también lo voy a dividir entre volumen de sólidos, ¿sí? Entonces vean que lo anterior yo lo podría reescribir de la siguiente manera. Este volumen de sólidos se cancela con este. Vamos a ver acá. Este se cancela con este. Esto se vuelve 1. Y esta relación de acá, volumen de vacíos entre volumen de sólidos, pues es lo que nosotros habíamos definido como relación de vacíos. Por lo tanto, lo anterior lo podríamos reescribir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver. Sería peso volumétrico de las partículas de la fase sólida por E más 1. ¿Sí? Y esto nosotros ya lo conocemos. Son datos que nos da el ejercicio. En este caso sería 26 kilonewtons sobre metro cúbico dividido entre la relación de vacíos, 0.572. 572 más 1. Resolviendo aritméticamente, pues ese valor nos va a dar 16.54 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿no? Dando solución a lo que es la resolución del peso específico seco. Ahora, el ejercicio nos solicita lo que es el peso específico saturado. Entonces vamos nuevamente
vamos a partir de la definición general de peso específico saturado, ¿no? Y aquí debemos de recordar que para este peso específico vamos a considerar que el volumen de huecos está completamente relleno de agua, por lo que el volumen de vacíos va a ser igual al volumen del agua. Y aplicando un razonamiento similar, pues lo podemos deducir. Entonces decimos, bueno, peso específico saturado es igual a el peso de la fase sólida más el peso del agua, que esto vendría a representar lo que es el peso total de la muestra. Y todo esto lo vamos a dividir entre el volumen total, nada más. Lo anterior nosotros lo podríamos reescribir, ¿no? Estos dos pesos en función de los pesos volumétricos, tanto de los sólidos como del agua, que ya son datos que nos da el problema. Entonces, este peso de los sólidos pues va a ser igual al peso volumétrico de las partículas por el volumen que ocupan esas partículas, más el peso del agua sería el peso volumétrico del agua por el volumen del agua. Y el volumen total, pues lo vamos a expresar nuevamente como una sumatoria de ¿quién? Del volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Pero aquí recordemos que anteriormente se nos había dicho de que como el suelo va a estar saturado, este volumen de agua va a representar el volumen de vacíos. Por lo tanto, yo aquí podría sustituir, ¿no? Volumen de agua directamente por volumen de vacíos. Y entonces, pues, esta relación, nosotros lo que podríamos hacer es expresarnos ese volumen de vacíos, este volumen de vacíos, expresarlo en función del volumen de sólidos. Porque recordemos de que aquí arribita pues nos están dando lo que es la relación de vacíos. Y si nosotros la despejamos, pues ese volumen de vacíos va a ser igual a la relación de vacíos por el volumen de sólidos, ¿no? Bueno, entonces voy a copiar todo esto acá. Voy a venir, voy a copiar esto. Voy a pegar acá. Y voy a sustituir solamente en el numerador esto. ¿Sí? Ahora, esto lo hago con el objetivo de que las dos partes que se están sumando estén en función del volumen de sólidos, para que yo pueda dividir tanto en el numerador y en el denominador con respecto al volumen de sólidos. Por lo tanto, a mí me quedaría lo siguiente. Pues acá sería esto, volumen de sólidos, y luego este de acá sería volumen de sólidos. Y esto lo voy a dividir también para seguir manteniendo lo que es la igualdad o la expresión como tal. Entonces aquí sería volumen de sólidos. Entonces vean lo siguiente, de que este volumen de sólidos se cancelaría. Con este volumen de sólidos, este también se cancelaría. Luego esto se me volvería 1 y esto nosotros ya lo conocemos. Es volumen de vacíos entre volumen de sólidos, ¿sí? Que es igual a la relación de vacíos. Por lo tanto, yo lo anterior, ¿no? Voy a borrar acá. Yo esa expresión, pues yo la podría escribir de la siguiente manera. El peso volumétrico
de las partículas más el peso volumétrico del agua por la relación de vacíos, y todo esto dividido entre ¿quién? Entre 1 más la relación de vacíos. ¿Sí? Y todo esto yo ya lo conozco. Son datos que me da el problema. Entonces, el peso específico de las partículas era 26. Entonces, esto podríamos escribirlo. 26 más el peso volumétrico del agua, me dicen de que 10. Y eso lo voy a multiplicar por la relación de vacíos, que es 0.572. Y esto lo voy a ver si lo puedo colocar entre paréntesis. ¿Sí? Y todo esto lo voy a dividir entre 1 más 0.572. Resolviendo aritméticamente, pues a mí, voy a copiar esto aquí abajo. Resolviendo aritméticamente me va a dar de que el peso saturado vendría a ser 20.18 kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Esa sería la respuesta con el tema del peso específico saturado. Y luego me solicitan lo que es el peso específico sumergido, ¿no? Entonces, la definición de peso específico sumergido, vamos a ver, sería igual, perdón, aquí, peso específico sumergido va a ser igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. Entonces, lo anterior yo ya lo conozco. Peso específico saturado, 20.18. Y peso específico del agua, en este caso, nos decían que era 10. Por lo tanto, resolviendo aritméticamente, nos queda de que el peso sumergido es 10.18 kilonewton sobre metro cúbico. Ay, perdón, que lo escribí mal. Ahí. Kilonewton sobre metro cúbico. Y de esa manera, pues, damos resolución a lo que sería este problema número 5. Y muchas gracias.